Hay momentos en la vida en los que uno se da cuenta de que ama más de lo que es amado. Y no importa la edad que tengas. El corazón no entiende de calendarios ni de arrugas. Puedes tener 20, 40 o 70 años y seguir esperando ese mensaje que nunca llega. Esa llamada que te prometieron. Esa visita que se pospone una y otra vez hasta desaparecer. ¿Te ha pasado? Te sientas a la mesa y hay una silla vacía. No solo vacía de cuerpo, vacía de voluntad. De compromiso. De afecto. De alguien que no quiso estar, aunque pudo. Porque no es que no tuviera tiempo. Es que no tuvo prioridad. Y tú ahí. Esperando. A veces en silencio. A veces justificando lo injustificable. A veces negándote a ver lo evidente, por amor. O por costumbre. O porque duele menos creer que todo va a cambiar, que aceptar que ya cambió y tú no estabas en el plan. No ser elegido, en el fondo, es una forma de abandono. Es sentir que, por más que lo diste todo, simplemente no fue suficiente. Y eso deja una marca. Una herida silenciosa que no se ve en el rostro, pero se nota en la mirada. En la forma en la que hablas más bajo. En cómo evitas ciertas canciones. En cómo ya no decoras tanto la casa. En cómo te vas apagando, poco a poco. Pero quiero decirte algo. Y por favor, escúchalo bien. No ser elegido por alguien no significa que no tengas valor. Significa simplemente que esa persona no tenía la capacidad de ver lo que tú ofrecías. No podía sostener el tipo de amor que tú entregabas. Y en vez de reconocerlo, se fue. O peor aún, se quedó ausente. Este vídeo no es para juzgar a nadie. Ni para alimentar resentimientos. Este vídeo es para ti. Para ese corazón cansado de dar. Para ese cuerpo que se ha ido desgastando esperando algo que no depende de ti. Para esa parte tuya que aún pregunta, ¿qué hice mal? Y la respuesta es, nada. No hiciste nada mal. Lo que pasa es que hay amores que no estaban listos. Hay personas que no sabían recibir. Y hay relaciones que vinieron a enseñarte más de ti que del otro. Hoy vamos a hablar de cómo soltar a quien no te elige. Y más importante aún, cómo recuperar tu poder interior. No porque sea fácil, sino porque te lo mereces. La sombra no es el mal en nosotros. Es simplemente todo aquello que escondemos. Lo que callamos. Lo que no nos atrevemos a aceptar de nosotros mismos. Y muchas veces, esa sombra se manifiesta justo cuando no somos elegidos. ¿Has notado cómo, después del rechazo, aparecen pensamientos que no eran tuyos antes? Seguro no soy suficiente. Ya estoy muy mayor para que me amen de verdad. ¿Quién va a querer a alguien como yo? Esa no es tu verdad. Esa es tu sombra hablándote. Porque el rechazo no solo hiere el corazón. Despierta antiguas heridas que llevamos guardadas desde hace décadas. Tal vez desde la infancia. Desde algún abandono, una crítica, una traición pasada. Jung decía que el alma no olvida, solo espera el momento para mostrarnos lo que aún no hemos sanado. Y ese momento, muchas veces, llega cuando alguien no nos elige. Cuando sentimos que dimos lo mejor de nosotros, y aún así, nos dejaron al margen. Pero escucha esto. No ser elegido no es un reflejo de tu luz, es una activación de tu sombra. Y ahí está la oportunidad. Porque si te atreves a mirar esa sombra, si en vez de huir de ese dolor, lo atraviesas, te vuelves más consciente, más completo. Uno no se ilumina imaginando figuras de luz, sino haciendo consciente la oscuridad. Es decir, tu poder interior no nace de evitar el sufrimiento, sino de entenderlo. De dejar de preguntarte por qué no te eligieron, y empezar a preguntarte para qué viviste esa experiencia. Quizás no te eligieron, porque debías aprender a elegirte tú. Quizás no te valoraron, porque era hora de que tú te recordaras tu propio valor. Quizás te soltaron, porque era tiempo de volver a ti. No te resistas al dolor. Escúchalo. Porque ese dolor, bien comprendido, te lleva de regreso a casa, a ti mismo. Y cuando haces las paces con tu sombra, el rechazo ya no tiene el poder de destruirte. Tiene el poder de reconstruirte. Después de cierta edad, uno ya no ama por impulso. Ama con historia. Con memoria. Con heridas que cicatrizaron, y otras que aún duelen cuando cambia el clima del alma. Por eso, cuando nos vinculamos emocionalmente, no lo hacemos a la ligera. Nos entregamos. Construimos una vida alrededor del otro. Compartimos rituales, costumbres, conversaciones, silencios. No es solo una persona la que perdemos cuando no nos eligen,
es un mundo entero el que sentimos desmoronarse. Y ese mundo, duele dejarlo ir. Porque no se trata solamente de soltar una relación. Se trata de desatar los nudos que se hicieron en el alma. Nudos hechos de expectativas, promesas, momentos que no volverán. Jung decía que los vínculos profundos no desaparecen fácilmente porque no habitan solo en la mente. Habitan en el cuerpo, en el inconsciente, en los gestos cotidianos. ¿Y sabes qué es lo más duro? Que a veces sabemos que esa persona no nos elige, que no está realmente con nosotros. Y aún así, no podemos soltarla. ¿Por qué? Porque el apego emocional no se basa en lo que el otro hace hoy, sino en lo que nos hizo sentir alguna vez. Nos aferramos al recuerdo de los días buenos. A ese te quiero que nos salvó en un momento difícil. A ese abrazo que parecía prometer que todo estaría bien. Pero la verdad es que a veces, nos quedamos atados a una versión que ya no existe. Y no lo hacemos por debilidad. Lo hacemos por amor. Lo hacemos porque, al soltar, sentimos que perdemos no solo al otro, sino también una parte de nosotros. Pero aquí viene lo importante. El amor no debe doler todos los días. El apego sí. El amor construye. El apego desgasta. El amor da paz. El apego da ansiedad. El amor se elige. El apego se arrastra. Y si hoy estás escuchando esto, tal vez en algún rincón de tu corazón ya lo sabes. Ya sientes que ha llegado el momento de soltar esa cuerda que llevas arrastrando desde hace tanto. No para olvidar. No para odiar. Sino para liberarte. Porque mientras esa parte de tu alma siga atada a alguien que no te elige, el resto de ti no podrá volver a respirar profundamente. Y tú mereces volver a respirar. Mereces volver a reír sin miedo. Mereces volver a vivir, sin cadenas invisibles. Hay una frase que parece inofensiva, pero que ha detenido más vidas que el miedo. Algún día. Algún día volverá. Algún día se dará cuenta de lo que tenía. Algún día entenderá cuánto lo amé. Algún día me pedirá perdón. Algún día. Y ese algún día se vuelve una casa donde uno se encierra por dentro y tira la llave al pasado. Es cómoda, porque permite seguir esperando. Pero también es cruel, porque nos hace vivir en pausa. ¿Te has encontrado viviendo así? Despertando con la esperanza de que algo cambie. Pero acostándote cada noche con la misma tristeza acumulada. Y es que cuando alguien no te elige, cuando no te llama, no te busca, no te incluye, tú no estás esperando a esa persona. Estás esperando una versión de esa persona que solo existe en tu mente. Una versión que tal vez, en el pasado, fue real. O tal vez, nunca lo fue, y solo te aferraste a lo que querías ver. Carl Jung nos hablaba de la proyección. Decía que muchas veces no amamos a la persona real, sino a la imagen que proyectamos sobre ella. Y esa imagen puede ser tan poderosa, que preferimos seguir esperando el algún día antes que enfrentar el hoy. Pero aquí va una verdad que tal vez duela un poco. Si esa persona quisiera estar, ya estaría. Sin excusas. Sin rodeos. Sin posponer. El amor verdadero no necesita esperar al momento perfecto. El amor verdadero se presenta. Se queda. Se nota. Y tú no puedes seguir aplazando tu vida por alguien que sigue aplazando su presencia. Porque mientras tú vives esperando el algún día, la vida sigue pasando. Y lo que hoy podrías estar disfrutando, tu paz, tu salud, tus hijos, tus amigos, tu espiritualidad, tu tiempo contigo, se queda en segundo plano. No es que no merezcas amor. Es que mereces un amor que no te tenga en espera. Y sí, duele cerrar esa puerta. Pero duele más vivir para siempre frente a una que nadie abre. Recuerda esto. La vida no se vive en futuro. La vida se vive en presente. Y cuando uno aprende a dejar de esperar, empieza, por fin, a vivir. A veces creemos que aferrarnos a alguien nos protege del dolor. Que si seguimos pensando en esa persona, si seguimos esperándola, recordándola, justificándola, de algún modo, la mantenemos viva en nuestra historia. Pero en realidad, no soltar no protege. Desgasta. Agota. Enferma. Porque cada vez que te niegas a soltar a quien no te eligió, estás diciendo, sin palabras, mi bienestar depende de alguien que ya no está aquí. Y eso tiene un precio. Se pierde el sueño. Se pierde la concentración. Se pierde el apetito por lo simple, por lo cotidiano, por lo que sí está. ¿Cuántas veces has tenido un día libre, una tarde de sol, una reunión familiar? Y aún así,
¿El pensamiento de esa persona apareció y te nubló todo? Eso no es amor. Eso es agotamiento emocional. Y cuando uno lo sostiene por demasiado tiempo, el cuerpo empieza a hablar. Con insomnio. Con dolores de cabeza que no se van. Con una sensación de peso en el pecho. Con fatiga, aunque hayas dormido. Con ansiedad, aunque no haya pasado nada. Porque lo que no soltamos con el alma, el cuerpo lo termina cargando. Y no estás solo. Esto le ha pasado a miles de personas. A hombres y mujeres que dieron todo, y que, en lugar de recibir amor, quedaron esperando explicaciones. A personas que ya están en la segunda mitad de su vida, y que se preguntan si aún vale la pena empezar de nuevo. Y la respuesta es, sí. Siempre vale la pena. Pero para empezar, primero hay que soltar. Y al soltar, ¿sabes qué recuperas? Tu tiempo. Tu energía. Tu alegría. Tu presencia. Tu dignidad. Tu paz. Porque al final del día, lo que más se pierde cuando no soltamos, no es a la otra persona. Es a nosotros mismos. Y hoy, tú tienes derecho a recuperarte. No a volver al pasado, sino a volver a ti. Después de una gran pérdida, uno se siente vacío. Como si la vida se hubiera apagado un poco. Como si hubiera un antes y un después que todavía no sabemos habitar. Pero ese después, aunque duela al principio, puede convertirse en el inicio de algo sagrado. El viaje de regreso a ti mismo. Carl Jung lo llamó el proceso de individuación. Un camino que no comienza cuando alguien te ama, sino cuando tú decides volver a ser tú, sin depender del otro. Porque durante años, quizás moldeaste tu vida en función de esa persona. Tus horarios, tus planes, tus decisiones, todo pasaba por su presencia o su ausencia. Y ahora que ya no está, o que nunca estuvo del todo, te enfrentas a una pregunta muy profunda. ¿Quién soy yo, sin esa persona? Es una pregunta difícil. Pero también es una oportunidad de renacimiento. Y no se trata de ser fuerte de la noche a la mañana. No se trata de ponerte una máscara de indiferencia. No se trata de fingir que no te dolió. Se trata de reconstruirte con honestidad. De escucharte por primera vez en mucho tiempo. De preguntarte, ¿qué necesito hoy? ¿Qué deseo ahora? ¿Qué me hace bien? Volver a ti es hacer las paces con tu reflejo en el espejo. Es recuperar esos espacios pequeños que antes compartías y que hoy pueden volver a ser tuyos. Es mirar tus manos y saber que, aunque estuvieron vacías por un tiempo, siguen siendo capaces de sostener, de crear, de abrazar. Y cuando empiezas a caminar hacia ti, al principio da miedo. Porque el silencio es grande. Porque no sabes quién eres sin ese vínculo. Pero si continúas, paso a paso, día a día, verás que dentro de ti hay una fuerza que había estado dormida. Un poder sereno. Un centro firme. Una verdad que no necesita ser elegida por nadie más, porque ya se ha elegido a sí misma. Ese es tu poder interior. Y no viene de que te valoren. Viene de recordar tu propio valor. Y no importa la edad. No importa cuánto tiempo haya pasado. Tú puedes volver a ti. Hoy. Ahora. Sin permiso. Sin condiciones. Y cuando lo hagas, notarás que algo dentro empieza a sanar. Cuando alguien nos hiere, cuando no nos elige, cuando nos deja con promesas vacías o simplemente se va sin explicar. El corazón queda con una mezcla difícil, tristeza, amor y rencor. Ese rencor es sutil. A veces no se nota a simple vista. Pero se manifiesta en frases como: después de todo lo que hice por él. Ojalá algún día se dé cuenta. No se merecía mi amor. Y claro, esos pensamientos son humanos. Pero si los repites por mucho tiempo, se convierten en cadenas invisibles. Carl Jung decía que todo lo que no se acepta, se convierte en destino. Y eso incluye el rencor. Porque mientras guardes ese enojo dentro, aunque tengas razón, aunque te lo merezcas, sigues cargando con algo que ya no te pertenece. Y aquí viene una verdad profunda. Perdonar no es justificar lo que te hicieron. No es decir no pasó nada. No es minimizar tu dolor. Perdonar es soltar el peso. Es darte permiso de seguir caminando más ligero. No para que el otro se sienta bien, sino para que tú recuperes tu paz. A veces creemos que si perdonamos, estamos renunciando a la justicia. Pero en realidad, lo que hacemos es renunciar a seguir lastimándonos por algo que ya no se puede cambiar. El rencor no cambia el pasado. Pero sí puede robarte el presente. Y tú no estás en esta etapa de la vida para cargar más. Estás para sanar.
para soltar lo que ya no vibra contigo, para descansar en el alma, para mirar hacia adelante con menos peso y más claridad. Perdonar no es olvidar. Es recordar sin que duela. Es mirar atrás y decir: fue difícil, pero aprendí. Y ya no quiero llevarlo conmigo. Tal vez no puedas perdonar hoy. Y está bien. Pero puedes empezar por desear perdonar. Y con el tiempo, verás que cuando sueltes ese nudo del alma, la luz que vuelve a entrar será la tuya. Hay un momento en el proceso de soltar en que algo empieza a cambiar. Pero no de golpe. No con fuegos artificiales. Cambia en lo pequeño. En lo cotidiano. En lo sutil. Y quizás no lo notas al principio, pero un día te das cuenta. Algo dentro de ti ha vuelto a su lugar. Ya no revisas el teléfono con ansiedad. Ya no miras cada notificación esperando un nombre que no llega. Y si llega, ya no tiembla el pecho como antes. Tu respiración se hace más profunda. Tu casa está un poco más ordenada. Empiezas a escuchar música que habías dejado de poner. Y te sorprende sonriendo, sin razón aparente. Eso no es casualidad. Eso es señal de que estás volviendo a ti. Te levantas y no sientes ese peso en el pecho. Empiezas a saborear el café de la mañana. Te das cuenta de que el silencio ya no duele. Ahora, se siente como paz. Y algo maravilloso ocurre. Dejas de necesitar explicaciones. Ya no te obsesiona saber por qué esa persona no te eligió. Ya no te castigas por lo que hiciste o no hiciste. Simplemente, aceptas. Y en esa aceptación, nace un nuevo tipo de libertad. Una que no depende de nadie. Una que no grita, pero que te sostiene desde adentro. Jung decía que el alma se cura cuando uno se vuelve auténtico. Y recuperar tu centro significa eso. Volver a vivir desde tu verdad. Desde tu esencia. Desde tu fuerza. No necesitas estar con alguien para sentirte completo. No necesitas probarle nada a nadie. Estás contigo. Y eso, es suficiente. Y si hoy has notado aunque sea una de estas señales, por pequeña que sea, quiero que sepas algo. Vas bien. Estás sanando. Estás volviendo. Porque lo que creías que te destruía, en realidad te estaba llevando, paso a paso, de vuelta a casa. Muchas personas, cuando sufren una pérdida o una decepción, repiten esta frase como un escudo. Quiero olvidar. Ya no quiero pensar en eso. Y aunque la intención es comprensible, olvidar no siempre es posible. Especialmente cuando lo vivido fue intenso, cuando lo diste todo, cuando esa persona fue parte de tus días, de tus planes, de tu historia. Entonces llega la frustración. Porque intentas olvidar, pero el recuerdo vuelve. Una foto, una canción, una fecha, un lugar. Todo lo trae de regreso. Y es ahí donde se hace necesario comprender algo esencial. La sanación no viene de olvidar. Viene de transformar. Carl Jung decía que lo que resistes, persiste. Pero lo que aceptas y comprendes, se transforma. Transformar no es negar lo que pasó. Es mirarlo de frente. Aceptarlo. Agradecer lo que enseñó. Y luego, permitir que se convierta en algo distinto dentro de ti. Transformar es pasar del ¿por qué me hizo esto?, al ¿qué aprendí de esto? Del yo no valgo al yo valgo, aunque él no lo haya visto. Del lo perdí todo, al ahora tengo la oportunidad de reconstruirme desde un lugar más verdadero. Y sí, quizás el amor no fue correspondido. Quizás hubo abandono, engaño, frialdad. Pero también hubo momentos que te mostraron quién eres. También hubo respuestas que ahora tienes, aunque duelan. Y, sobre todo, hubo una versión tuya que amó con todo. Y eso no es debilidad. Eso es coraje. Porque mientras otros huyen del amor, tú te entregaste. Y ahora, aunque estés cerrando ese capítulo, puedes hacerlo con la frente en alto. No como víctima, sino como alma que elige crecer. Transformarte no significa borrar lo vivido. Significa convertirlo en semilla. En lección. En impulso para vivir desde un lugar más consciente. El recuerdo puede quedarse. Pero ya no te detiene. Ya no te rompe. Ahora te impulsa. Porque tú no eres lo que te hicieron. Tú eres lo que eliges hacer con lo que viviste. Una verdad que, aunque a veces cuesta aceptar, libera profundamente. El sufrimiento no te destruye, te transforma. Porque hay dolores que no vienen a castigar. Vienen a despertar. Y si estás escuchando esto, si has llegado hasta aquí, es porque ya lo sabes,
en algún lugar muy dentro de ti. No saldrás de esta experiencia siendo la misma persona. Saldrás más consciente, más honesto contigo, más sabio, más fuerte. Y eso es un renacimiento. Porque el alma no renace en medio del aplauso. Renace en el silencio. En la noche oscura. En ese momento en el que te das cuenta de que aunque no te eligieron, tú sí puedes elegirte. Y lo haces. Y ahí comienza todo. Jung decía que hay partes de nosotros que solo despiertan cuando todo lo demás se ha derrumbado. Y sí, es duro. Pero también es sagrado. Porque una vez que atraviesas ese dolor, ya no puedes volver a ser quien eras. Ahora sabes lo que vales. Ahora sabes lo que mereces. Ahora sabes que no necesitas rogar amor, porque el verdadero amor no se pide. Se ofrece libremente. Y tú estás listo para ofrecerte amor a ti. A tu cuerpo que tanto ha cargado. A tu alma que tanto ha esperado. A tu tiempo, que merece ser vivido con plenitud. Hoy puedes cerrar esa etapa. No con rencor. No con prisa. Sino con gratitud por lo aprendido, y con esperanza por lo que viene. Porque lo más importante no es lo que perdiste. Es lo que ahora puedes construir desde ti. Y sí, aún estás a tiempo. A cualquier edad. En cualquier momento. Porque el alma no se mide en años. Se mide en decisiones. Y hoy, si decides soltar a quien no te eligió, si decides caminar hacia tu centro, estarás renaciendo. Y ahora que hemos recorrido juntos este camino, quiero dejarte con una pregunta. ¿A quién necesitas soltar para volver a ti? No para castigarlo. No para olvidarlo. Sino para recordarte quién eres. Bocadillo de diálogo, cuéntamelo en los comentarios. Tal vez tus palabras ayuden a alguien que hoy también necesita soltar. Y no sabe cómo empezar. Campana, suscríbete a este canal si sientes que este mensaje tocó algo dentro de ti. Aquí, cada semana, compartimos reflexiones profundas, honestas y sanadoras. Para reencontrarnos con nuestra fuerza, con nuestra fe y con nuestra alma. Bandeja de salida, y si conoces a alguien que está pasando por una despedida silenciosa, envíale este vídeo. Porque a veces, lo que más necesitamos es saber que no estamos solos. El privilegio de toda una vida es llegar a ser quien realmente eres. ¿Y tú? Todavía estás a tiempo.